5, 4, 3, 2, 1. Es importante que se aclare un poco de la filosofía latinoamericana o la filosofía de América. El primer punto que debemos cuestionarnos es si existe una filosofía americana, por así decirlo, y aclarar también que la filosofía del mundo occidental se dio a partir de Europa, y todo el filosofar de la cultura europea es la única que hay en el mundo occidental. A partir de la filosofía grecorromana, la filosofía de la antigüedad europea, es decir, la filosofía griega en sus distintos periodos y posteriormente la filosofía romana, es como debe aclararse un poco y decir que exista una filosofía americana o latinoamericana, pues es también como exagerar. Toda la filosofía que se tiene es filosofía de Occidente y es el resultado de toda la filosofía que tiene su origen en la antigua Grecia y los periodos posteriormente romanos, que son una secuencia de la filosofía griega. Decir pues que existe una filosofía latinoamericana o americana, pues es como querer crear cosas donde no las ha habido, porque toda la filosofía occidental está enfocada precisamente a las consecuencias de la filosofía grecorromana desde su antigüedad hasta en la actualidad, porque todo el filosofar es de Occidente, tiene su origen en Europa. Y decir pues que haya filosofía mexicana o que haya filosofía latinoamericana o hispánica, inclusive inglesa, es una filosofía, es un exagerar. Toda la filosofía del mundo occidental tiene su origen en la filosofía de la antigüedad grecorromana. Y cualquier pronunciamiento en torno a que exista una filosofía distinta de la filosofía europea en el mundo occidental, pues es una exageración. Y así como es una exageración pensar que en la Edad Media se anduvo caminando solo y se inventaron sistemas filosóficos. Hubo ciertamente interpretación del mundo fenoménico que se presentaba ante los ojos de los hombres de las distintas épocas, de la época de la antigüedad, de la época de la Edad Media, de la época de la Edad Moderna, pero son interpretaciones que casi redundan en lo mismo, y el modernismo no pudo hacer filosofía sin basarse en todos los antecedentes de la filosofía antigua grecorromana. Por eso pues hay que darle a cada cosa su lugar sin exagerar. Ahora, de aquí al futuro habrá una expresión filosófica propia de Latinoamérica o de alguna parte del mundo occidental, pues está por verse. Por lo pronto, pues todavía no debemos de exagerar y decir que
algún pueblo, el pueblo argentino, el pueblo mexicano, pues tiene una filosofía propia. Tienen una filosofía, tienen un saber, por así decirlo, o una historia más bien mexicana, una historia argentina, una historia chilena, una historia venezolana, una historia mexicana, pero de eso a confundir la historia con la filosofía, no. La misma filosofía de la antigüedad grecorromana, eh, pues floreció en distintas áreas del conocimiento, desde un conocimiento de las tres áreas principales del ser, como son las explicaciones filosóficas cosmogónicas, las explicaciones filosóficas antropológicas y las explicaciones metafísicas. Y de ahí toda la evolución o desarrollo de la filosofía como en el sentido ya más elaborado del clasicismo griego o el culmen de la filosofía griega, que es la filosofía ática, donde se elaboraron detalladamente las cuestiones lógicas y las cuestiones noceológicas, y a partir de eso el conocimiento de los problemas del ser en el sentido cosmológico y del hombre en el sentido antropológico y de los dioses en el sentido teológico. Toda la filosofía occidental hizo hincapié y desarrolló detalladamente las cuestiones cosmológicas, antropológicas y teológicas. Entonces, principalmente los científicos de la antigüedad, dentro de la teoría del conocimiento y dentro de las cuestiones cosmológicas, dentro de las cuestiones ontológicas y dentro de las cuestiones metafísicas, se elaboró todo un sistema racional de ideas y problemáticas y sistemas que explicaban al mundo y servían para seguirlo explicando. De ahí que fuera tan rico toda la interpretación literaria y filosófica del mundo occidental y de Occidente, que es muy distinto de las filosofías hindúes, de las filosofías chinas, de las filosofías japonesas. Digo, esas mismas regiones reconocen en la filosofía occidental como las creadoras del sistema científico más importante del mundo y por ende pues del mundo occidental. O sea, se le reconoce al mundo occidental como la creadora de la filosofía, por así decirlo, terráquea, de la Tierra, del planeta Tierra, del mundo occidental y del mundo oriental, porque así es como nos aparece dentro de una descripción del fenómeno filosófico mundial en este planeta Tierra. Las filosofías orientales y la filosofía occidental basada a partir de la antigüedad grecorromana y antes con los primeros pasos que dieron los egipcios y los persas y muchos otros en cuestiones
ya más avanzadas en cuestiones teológicas con el politeísmo y en cuestiones teológicas con el monoteísmo, que es el elemento que la teología es el elemento unificador de la humanidad. Y pues es perfectamente normal decir que el origen de la filosofía que rige actual en el mundo tiene su origen, así lo reconocen incluso el hinduismo y el budismo y el sintoísmo, así reconocen en el sistema filosófico occidental como eh, el motor filosófico que desarrolló una interpretación cosmológica, antropológica y teológica de los principales fenómenos con los que está tratando el hombre diario. Y cuando hablamos de cosmología, hablamos de todas las ciencias físicas, matemáticas, trigonométricas, y cuando hablamos de antropología, hablamos de problemas de tipo social, como problemas de las sociedades, problemas éticos, problemas estéticos, problemas morales. Y cuando hablamos de teología, hablamos de teología en el sentido panteísta, en el sentido eh, politeísta, y hablamos también de teología en el sentido monoteísta. Monoteísta, que es la creencia de un solo Dios, y hablamos también de las cuestiones de ciencia y de fe, que son las dos principales aristas que tiene la filosofía occidental en la actualidad. Y el abordaje de los problemas del saber bajo el punto de vista de la fe o bajo el punto de vista de la razón. Fe y razón. Fides et ratio. Entonces, es importante aclarar un poco cómo se da este desarrollo de la filosofía en el mundo actual, en el siglo XXI, en el 2023, después de Cristo. Entonces, el principal difusor de la cultura y de la filosofía ha sido las posiciones religiosas de los distintos grupos humanos que existen en la Tierra. Y en el mundo occidental pues predomina fundamentalmente la explicación teológica del monoteísmo judío. Entonces, con la explicación del sistema monoteísta, el mundo occidental se anota un lugar especial para explicar la filosofía del mundo en este 2023 después de Cristo. Que pues no sabemos, del pasado sabemos algo, pero del futuro no sabemos ni cómo vaya a ser, ni qué será, ni si será, o si no será, o si será mejor, o si será peor. Desconocemos cómo será el avenir, cómo será el futuro de las cosas. Del pasado sabemos con mucha imprecisión que fue así, que fue asá, pero pues nadie tampoco nos da una certeza de las cosas porque el hombre no vivió hace 100 millones de años, o si vivió, o si fueron otros tipos de hombres, pues la ciencia empírica todavía no alcanza a racionalizar esa existencia primigenia del hombre, porque
en este mundo todo es posible, aunque nos resulte difícil de entender. Así como nos resulta difícil creer en cuestiones, en cuestiones de fe, que en cuestiones históricas de fe, que pues por eso se llama fe, porque creemos sin racionalizar el problema, sin racionalizar los problemas. Son problemas de fe. Así se nos muestra, como se nos dijo que la tierra era redonda, y no se nos especifica si la tierra es en forma de pera, en forma más ensanchada, en forma más plana, porque las herramientas científicas no nos dan para entender cómo es la Tierra en la actualidad. Muchos dicen que no es una esfera perfecta, sino que tiene su forma de pera o su forma de manzano, sabrá Dios, porque pues la ciencia se queda nada más con explicaciones muy vagas y generales. Sospecha de cómo pueden ser las cosas, y en base a esas hipótesis de cómo pueden ser las cosas se proyecta y logra llegar a donde se llama las invenciones científicas, así como se llegó a descubrir los teoremas del teorema de Pitágoras, problemas trigonométricos que antes pues, no se sabían, pero llegó un momento en que se supieron. Los hombres de ciencia llegaron y dijeron, esto es así y no puede ser de otra manera, porque son axiomas que no tienen contradicción, no admiten contradicción, como por ejemplo la verdad de que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo es igual a la hipotenusa de ese mismo triángulo, al cuadrado de la hipotenusa de ese mismo triángulo. Es un axioma comprobado y para los científicos tan evidente que pues, nadie se atreve a negarlo. Antes de otra explicación, otro ejemplo es el ejemplo de que en todo el mundo después de Cristo o poco antes de Cristo se creía que la tierra era plana y que estaba flotando en el océano, y que llegaba un momento en que en algún extremo tenía abismos de cataratas, así de que todos los barcos que llegaran a ese límite ya no regresaban a la tierra. Se creía que la tierra era plana, pero desde la antigüedad poco a poco se fue pensando que la tierra podía ser redonda, y los primeros científicos que expusieron esa idea de la redondez de la tierra, pues vaya usted a saber si no los juzgaron locos. Pero la idea persistió y por cientos de años, la idea persistió, y hubo hombres de ciencia que dijeron, pues esto está muy extraño y no se explica por qué ciertos fenómenos como la visualización de un barco en el horizonte que se va perdiendo, y lo último que tarda en desaparecer es el mástil de ese mismo barco. Y luego llega un hombre, a partir de las problemáticas económicas que ejercían los árabes en el mundo medieval y en el mundo antes de la modernidad, que indujeron a hombres de saber, a hombres de ciencia, a navegadores marítimos, atreverse a decir, bueno, la tierra es redonda, y si los árabes nos tapan el paso a la ruta de las especies y le damos la vuelta a la tierra, llegaremos a la ruta de las especies, y luego podemos regresar o darle la vuelta a toda la esfera terráquea. Y
desafiando a la muerte y desafiando a lo desconocido. En 1492, el navegante español Cristóbal Colón dijo, pues yo quiero probar que la Tierra es redonda y que si nos vamos por occidente llegaremos a los lugares de las especies, las Molucas, y China, y todos esos lugares, China, Japón, pero hay que arriesgarse a ir, y comprobó que el mundo, además de Europa y de Asia, y de África, existía un continente nuevo, el continente que los mismos europeos le dieron por llamar América, en honor a un cartógrafo alemán que se llamó Américo Vespucio. Pero bueno, y en pocas décadas, navegantes portugueses tuvieron la osadía de buscar la redondez de la Tierra y darle la vuelta al planeta redondo de la Tierra, el planeta Tierra, que en más de un año le dieron la vuelta a toda la redondez de la Tierra. Y pues se demostró que la Tierra no era plana, sino que era redonda, y que si se iba por occidente se llegaba otra vez al mismo punto, y si se iba por oriente se llegaba otra vez al mismo punto, demostrando con eso la redondez de la Tierra, que por muchos siglos y por muchos siglos de oscuridad, se hizo por fin la luz, y dio origen, en primer lugar, al descubrimiento de tierras desconocidas, las tierras de América, las tierras de Australia, y pues eso fue motivo para los que no tenían tierra, y dijeron, no, pues ya se descubrió nuevos mundos y vamos a poblarlos, y si no nos quieren dar parte de ellos, pues nosotros no lo tomamos. Y fueron los ingleses, los franceses y los holandeses quienes dijeron, bueno, el Papa, que era la figura de autoridad que regía en el mundo medieval y principios de la Edad Moderna, si el Papa solo le quiere dar a los que descubrieron América, que fueron los españoles y los portugueses en el Tratado de Tordesillas de 1493, dice, si el Papa no nos da a nosotros, los ingleses, nada, porque estamos peleados con ellos, o porque el protestantismo ya invadió a Holanda, Inglaterra y norte de Francia, pues si el Papa no nos quiere dar nada, nosotros agarramos. Y surgieron las bandas de piratas que asolaron las rutas que eran, pues por designio papal, propiedad de los españoles y de los portugueses. Pero la ciencia, en su sentido cosmológico, se ha ido enriqueciendo de conocimientos y de descubrimientos que hacen que el hombre se enorgullezca de eso y que desafíe incluso aspectos más importantes, como por ejemplo, no contentos con descubrir nuevas tierras y comprobar que la Tierra era redonda, el hombre tuvo la osadía en 1957 de demostrar que la Tierra se comprobaba su redondez con el hombre que viajó en una nave espacial, el ruso Yuri Gagarin, y posteriormente no se conformaron con eso, sino que los estadounidenses dijeron, pues que no nos ganen la carrera al espacial y vamos a mandar hombres a la luna. Y en 1969, el 20 de julio, mandaron
a 3 hombres a la luna. Uno circunnavegó en la nave principal y 2 descendieron a la superficie lunar. Neil Armstrong, creo que Collins, 2 hombres pisaron la Tierra y con eso pues tienen el pretexto de decir yo llegué primero. Y la Tierra y la Luna, principalmente la Luna, va a ser pues de los que lleguen a ella. Pero pues todo pasa y todo acontece con el devenir del tiempo, y todo se va dando y todo se va enriqueciendo, pero pues hay que tener cuidado, porque así como existe el ser social que conocemos en la actualidad, igualmente puede autodestruirse por fenómenos naturales. La Tierra puede destruirse por fenómenos naturales o por la imprudencia de los hombres de ciencia, que ya tienen las herramientas para causar mucho mal, como se demostró al final de 1945, cuando lanzaron las bombas atómicas sobre las poblaciones japonesas de Hiroshima y Nagasaki, para que se concluyera la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses no querían rendirse, dar su manita a torcer. Entonces los estadounidenses, para que se acabara esa guerra, dijeron pues primero Hiroshima, una bomba atómica producto de los hombres de ciencia, y después a pocos días Nagasaki, otra bomba atómica, y el emperador necio japonés no tuvo más que decir y reconocer: me rindo y lo que diga el que nos venció. Y por eso el nuevo mundo, la geopolítica moderna de la actualidad, pues incluye todos los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, y todos quedaron en deuda con Estados Unidos, principalmente China, principalmente Japón. China pertenecía ya a Inglaterra. Desde 1911 o 12 que tiraron al emperador chino. Lo tumbaron los ingleses para que no existían monarquías que rivalizaran con la monarquía inglesa, con el imperio británico. Pero todas las posesiones japonesas pasaron a ser controladas por los estadounidenses. Igualmente, todos los gastos de guerra de la Segunda Guerra Mundial corrieron por cuenta de los que perdieron la guerra en Europa, que fueron los italianos y los alemanes. E hicieron que se quedaran con unas deudas enormes por gastos de guerra, y la reconstrucción corrió a cargo de los europeos y asiáticos que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Y el imperio estadounidense pues creció y se consolidó, después de que ya se había apropiado todas las tierras que había dejado el imperio español. Y el imperio de Napoleón con Bonaparte, porque la expansión estadounidense ha sido de eso, de expandirse por tierras que todavía en 1400 eran desconocidas, y que después de 3 siglos, o después de 1492, y
después de 3 siglos, lo que había florecido del Imperio Español entró también en una decadencia política y los pueblos criollos y nativos indígenas se sacudieron del Imperio Español. Y los norteamericanos, a partir de 1847 y antes, a partir de 1802, se adjudicaron por poco dinero la Luisiana en Estados Unidos, la Florida en Estados Unidos, Texas al norte de México y en 1847 California, Nuevo México, Utah, Colorado, y el imperio estadounidense se hizo más grande por todas las tierras que a bajo dinero y con chanchullos adquirieron. Pero bueno, pues esas son cosas que pasan y todos los imperios caen, todos los imperios nacen, pero llega un momento en que por ley de la vida pues tienen que caer. Y así como cayó el imperio egipcio, así como cayó el imperio griego, el imperio romano, el imperio de Carlomagno, el imperio napoleónico, el imperio napoleónico, el imperio azteca, podríamos decir, el imperio inca. Todos los imperios han nacido, pero igualmente han desaparecido. Y pues, ¿cuánto va a durar los imperios que nos gobiernan en la actualidad? Pues no lo sabemos, porque el conocimiento del hombre es muy limitado. Ahí está precisamente el punto débil del conocimiento del hombre. Y por eso los filósofos han dicho que el conocimiento tiene 3 etapas. La etapa positiva, la etapa matemática y la etapa filosófica. 3 etapas. Y en ese desarrollo tienen las diversas explicaciones que atañen a la filosofía del mundo occidental en la actualidad, en todo el mundo, porque todos los países del mundo reconocen el origen de la filosofía en la filosofía griega, en la filosofía romana. Y pues podemos leer un poco cómo fue la filosofía de finales de la Edad Media en un periodo que se llama en los 1000 años del periodo medieval surgieron dos aristas, dos manifestaciones filosóficas. Una manifestación religiosa que fue la patrística y una manifestación académica que fue la escolástica. La escolástica pues que trataba de conservar la ciencia grecorromana de la antigüedad. Y en la Edad Media, en el periodo de la patrística y de la escolástica en 3 niveles, pues podemos leer un poco del segundo periodo de la historia de la filosofía del mundo occidental, que es la Edad Media, porque luego vino la Edad Moderna, pero a finales de la Edad Media apareció la
la escolástica. Así se le llamó a un periodo que evocaba y reconstruía todas las cuestiones de la filosofía grecorromana de la antigüedad. Y hablando de la escolástica nueva, dice, o más reciente, dice, andaría bastante descaminado quien quisiera trazar el cuadro cultural del Renacimiento, el Renacimiento a finales de la Edad Media, sin tomar en consideración más que las ideologías que divergen radicalmente de la anterior tradición cristiana y escolástica. La escolástica reina de hecho durante el imperio de Carlos V en la mayor parte de las universidades, sobre todo, naturalmente, en los centros de estudios superiores de las órdenes religiosas y en los destinados a la formación del clero. Y no solo eso, pasado el furor nominalista en un principio paralizador, la escolástica conoce una nueva etapa de florecimiento. Los focos de este movimiento renovador son España y Portugal, con las universidades de Salamanca, Alcalá y Coimbra. Con todo, las raíces de este resurgimiento hay que buscarlas más atrás, a saber, en la obra de dos tomistas italianos, los dominicos Tomás de Vio Cayetano, que nace en el 1468 y muere en 1534, y Francisco de Silvestre de Ferrara, de 1468 a 1528. Ambos escribieron comentarios a Santo Tomás, el primero a la Suma Teológica y el segundo a la Suma Filosófica. Los dos impresos juntos con la edición leonina, con lo que sacaron a la luz todo lo esencial del fondo doctrinal tomista y pusieron de nuevo en explotación la filosofía del doctor angélico Juan de Santo Tomás, nacido en 1589 y muerto en 1644. Más tarde completará el ciclo de las grandes intérpretes de Santo Tomás. De esta forma se produjo la renovación de la escolástica bajo el signo de Santo Tomás de Aquino. La tónica de los tiempos nuevos se aprecia ya externamente en una nueva forma de lenguaje y de estilo, evidentemente inspirada por los humanistas. Así, por ejemplo, en uno de los fundadores de la nueva escolástica española, Francisco de Vitoria, muerto en 1546, o en el hombre que llevó el nuevo movimiento de España a Alemania, Gregorio de Valencia, en 1603, profesor en Dillinga y en Ingolstadt. La advertimos también en una nueva sensibilidad para lo sustancial de los problemas frente a aquel perderse en sutilezas del final de la escolástica medieval. Además, en el despertar del sentido histórico al que ya antes aludimos refiriéndonos a Cayetano, y que conviene igualmente, como ha notado Grafman, a Francisco de Vitoria, a Melchor Cano y a Francisco Suárez. Pero sobre todo a la escolástica española del siglo XVI, tiene el mérito de haber condensado el haber positivo de la escolástica medieval y de haberlo transmitido a la edad moderna, brindando en ello el núcleo de una posible filosofía católica capaz de dar respuesta a las grandes preguntas del tiempo nuevo. Santo Tomás se había convertido en el autor clásico al lado de Aristóteles, pero en el curso de los tiempos, especialmente en las contiendas con nominalistas y escotistas, se había suscitado un mundo nuevo de problemas.
En su discusión se llega ahora a una síntesis impresionante que es la base filosófica de la nueva vida espiritual que comienza con la monarquía universal de los Habsburgo en el siglo XVI. Bueno, eso nada más como una pincelada del panorama que surge en el mundo al finales del periodo medieval. El periodo medieval que pues como sabemos tuvo dos principales manifestaciones, la patrística, los padres de la iglesia, y la filosofía religiosa de Santo Tomás de Aquino, y posteriormente en el Renacimiento y a principios de la Edad Moderna, estos autores españoles que, encabezados por el más brillante Francisco Suárez, se manifiesta en el mundo occidental la claridad del pensamiento de Santo Tomás y de Aristóteles principalmente. Y todo lo que las universidades en la actualidad manejan se basa en esos clásicos, Santo Tomás y Aristóteles. Y, y no deja de tener importancia pues todo lo de Platón y Sócrates y otros pensadores de la edad de finales de la etapa medieval y principios del Renacimiento y de la Edad Moderna. Es muy interesante y vamos a ver si posteriormente tenemos oportunidad de leer otro párrafo que nos brinde un panorama más claro de la filosofía del tiempo de los descubrimientos de América en el 1450 a 1550 a 1650 con la figura más clara en cuanto a filosofía se entiende que fue Francisco Suárez, y que posteriormente los discípulos de Francisco Suárez como Christian Wolff enseñaron y fueron los maestros de Manuel Kant y de Federico Hegel para que la filosofía siguiera escudriñando, buscando razones y explicaciones más racionales del acontecer del mundo de la ciencia. Vamos a dejarle aquí a ver si